En recta final para las elecciones, las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Santa Fe con en la categoría de diputados nacionales. Hoy tuve la posibilidad de hablar en Radio M con ellos. Son los candidatos de Sergio Massa en la provincia de Santa Fe. Aspiran a aumentar la cantidad de bancas de representación de lo que es el Frente Renovador en esta versión, digamos, de alianza con el Gen de Stolbizer, que bueno, es el cónclave, justamente es un país. Pero es interesante lo que me decían hoy. Sergio Massa, que va a ser protagonista, sobre todo, digamos, en provincia de Buenos Aires, va a ser candidato a senador, es candidato a senador. Si le va bien a Sergio Massa, yo creo, después del 13 de agosto, que va a tener una especie de efecto también en los candidatos de distintas provincias, sobre todo aquí en Santa Fe, donde tiene caras conocidas, ha hecho una buena elección en el 2015, pero para hablar de este tema y qué tienen para proponerles a los santafesinos, estamos con Diego Giuliano, que encabeza la lista de Sergio Massa en Santa Fe, y Laura Venecia, que también está acompañando en todo el territorio. ¿Se dividen ustedes el territorio más o menos en estas cuestiones? Gracias por estar. No, gracias a vos. Sí, últimamente empezamos a dividir para poder llegar a más localidades y cubrir todas las regiones. La verdad que la provincia es demasiado extensa. Yo particularmente ya la he recorrido varias veces, pero bueno, se hace necesario por ahí dividir un poco el trabajo para poder estar en todos los lugares, porque la verdad hay que recorrerla todo. ¿Cómo se construye en el medio de una estrategia de polarización? La verdad que es la pregunta de esta elección, ¿no? Es cómo hacemos para quebrar lo que han profundizado, que es la contradicción, y lo que han inventado, que es este hueco, esta grieta, tan útil, ¿no? Tan útil para Cristina Kirchner y tan útil para Mauricio Macri. En realidad ellos se han elegido para justamente polarizar una vieja estrategia de campaña, ¿no? Y les encanta a los dos. Le encanta a Cristina porque ella no explica los 12 años de gobierno, ni explica las irregularidades, el repiqueteo de Comodoro Pi permanente, y por el otro lado le encanta a Mauricio porque Mauricio Macri en este caso no explica que no ha podido o no ha tenido la suficiente energía para cumplir con sus promesas de campaña. Entonces nosotros decimos, en algún momento se nos planteaba de ser la avenida del medio, la ancha avenida del medio. Sí. Y la verdad que yo creo que ya ese concepto empieza a perder sentido, porque como se ha hecho una grieta tan profunda, en realidad tenemos que ser una especie de puente, ¿no? Creo que Massa está en ese plan. Y Massa hoy, no solamente por nuestra participación, sino que en su equipo me parece que ha construido uno de los tándem para gobernar listos, ya para hacerlo, más importante del país. Y me parece que esa es una opción interesante, porque se sale de este juego Kirchner-macrista, Kirchner-macrista, se sale de eso y de alguna manera plantea una opción de futuro. Una opción que diga que hay que poner un freno. Pero que ese freno... Bueno, pero el freno, hoy te lo decía en la radio, el freno, le pregunté lo mismo, le acabo de preguntar lo mismo a Contigiani, que estaba hace un ratito. ¿Cómo se hace para no mezclar los discursos? Porque todos proponen un freno a Macri. Y ya lo hemos hablado con vos, que Macri puede llegar a ser, con un 30% de votos en todo el país, puede llegar a ser primera minoría, por lo tanto es el rey de los enanos, en una política de atomización de la oposición. Así es. Bueno, ¿qué nos distingue, no? Y eso es importante también, ir marcando lo que nos distingue. Nosotros pensamos que el gobierno de Santa Fe, el gobierno socialista de Santa Fe, el socialismo en Santa Fe y el Frente que lo tiene como protagonista, no le puede poner un freno a Macri más allá de la queja. Estamos pensando en un espacio político que tiene 2 diputados nacionales hoy. Ese es el Frente Progresista. Porque sus diputados aliados, una parte, una es Margarita Stolbizer, que es justamente... que ya se fue con ustedes. Que está en el bloque de Sergio Massa. Quiero decir, lo digo con todo respeto, pero es así. Por otro lado, no me parece que Agustín Rossi sea quien le ponga un freno a Macri. Al contrario, él está acelerando el proceso del kirchnerismo. No es freno, es acelerador. Y entonces, como acelera, me parece que justamente
ambos, que se han elegido, digo, Macri y Cristina, alimentan esa contradicción porque les viene bien a todos y les da opciones para el futuro. Nosotros tenemos que trabajar un proyecto de país que no signifique volver al pasado. Y el pasado realmente ha traído muchas consecuencias negativas. Recién dijo Miguel Lifchit, el gobernador, nadie quiere volver al kirchnerismo. Y la primera vez se lo escucho a Lifchit. Nadie del grupo de él. No, nadie, o sea que no hay una onda expansiva así de puede irle bien a Cristina en provincia de Buenos Aires y por lo tanto es peligro de gol, digamos, para el 2019. Yo la verdad que cuando veo lo que dice, en este caso el gobernador y su equipo, y lo que hace, me parece que hay una contradicción fuerte, ¿no? Porque el gobernador puede decir eso, pero al mismo tiempo hace distinto, ¿no? Por ejemplo, cuando se quiere diferenciar del gobierno de la nación, no solamente que toma las políticas nacionales y las respeta a rajatabla, como por ejemplo el tarifazo lo trasladó directo a la población de Santa Fe, sin anestesia, pero además, y le agrega algo más, le pone el 26.5 más, es decir, no solamente que nos aumentan la tarifa de la luz conforme a la quita de subsidios de la nación, sino que le ponen un poquito más por la duda, y le fueron poniendo un poquito más por la duda todos los años. Si tenemos la tarifa más cara del país, entonces, ¿se está o no se está en contra de esa política? Esa política destruye pymes. Esa política destruye equilibrios familiares en el sentido de los bolsillos de los santafesinos. Entonces, la verdad que uno no entiende, porque dicen una cosa pero hacen otra. Digo, es la vieja teoría del tero, ¿no? Gritan en un lado y ponen los huevos en el otro. Y con las tarifas lo hacen, y con muchas políticas lo hacen. Con la industria del calzado también lo hacen. Porque se quejan, y yo también me quejo. Yo recorrí, junto con Laura, varias industrias vinculadas al calzado. Vimos que la desazón que tienen cuando nos dicen, escúchenme, 16 millones de zapatos, pares de zapatos, en 6 meses se le ocurrió al gobierno nacional importar. Nos rompieron la cabeza, dicen. Ahora, claro, el gobierno provincial dice, vamos a ayudar. 3 millones de pesos para la industria del calzado en Santa Fe. Eso no es ayudar, eso es simbólico. Quiero decir, hay cosas que hay que hacerlas, no decirlas. ¿Les preocupa la situación de una economía que sigue teniendo como parámetro absoluto de cada gobierno la inflación y el dólar? ¿O el dólar y la inflación? Depende cuál es la vedette de turno. Sí, totalmente. Lo que pasa que, bueno, antes el gobierno anterior, la inflación aumentaba porque era el cepo y la inflación que aumentaba y aparte la emisión de moneda. Ahora seguimos con inflación, recesión, un parate total de la economía y endeudamiento. Hay que ver bien ese endeudamiento y qué va a pasar con ese endeudamiento y para qué se está usando ese dinero. Porque todos vemos y todos pretendemos sí, que el país aflore y que haya obra pública y bueno, y todo va bastante despacio, bastante despacio. Hay una sensación que Massa trata de generar por lo menos alianzas con otros sectores. ¿Ustedes piensan que después de octubre arranca en verdad el juego de las relaciones de fuerza? Por ejemplo, digamos, más allá que tienen diferencias, vos has tenido muchas diferencias, digamos, con el socialismo como concejal en Rosario, vos también, Laura, como diputada provincial, cuando has sido diputada provincial como del justicialismo, pero digo, va a tener que haber una coalición que trate de romper absolutamente con el macrismo versus kirchnerismo. Yo creo que sí, que agosto es una primera estación, importante estación. Yo sé que la quieren devaluar a la estación agosto, dicen no se elige nada al fin y al cabo. La verdad que estamos cumpliendo una ley primero. Sería bueno que empecemos a cumplir las leyes, más allá de lo que significan hoy las actitudes de partidos políticos que dicen no queremos interna. Y eso se analizará en su momento. Pero la estación de agosto diseña el mapa de selección de octubre. Y vamos a hacer un mapa distinto. Yo creo en la política de confluencia. Primero porque me lo dice la gente, no hay que ser un científico para que uno caminando cualquier barrio de Santa Fe, de Rosario, de Rafaela, le digan, pónganse de acuerdo, nos dice la gente. La gente nos separa del grupo,
te agarra del brazo y te dice, pónganse de acuerdo. Bueno, yo recuerdo esa frase que logró, por ejemplo, que Massa esté ni siquiera en la escena de esa foto donde estaban algunos kirchneristas, algunos socialistas, algunos del Frente Renovador, algunos del peronismo que había dejado el kirchnerismo. Pónganse de acuerdo y la verdad que fue una foto, digamos, que todos se la adjudicaron a Massa como autor intelectual. Ahora, después se derrumbó todo y arrancaron con la polarización, arrancaron con la grieta nuevamente. Por lo tanto, después de octubre, yo creo que necesariamente van a tener que transformar en un proyecto de país todos los que no convergen con el macrismo o el kirchnerismo. Creo que sí. Fíjate que el nombre que elige Massa para definir el espacio político es un país. Es decir, un país no es una sola mirada. Sí es lo que nos une, un país. Y hay un país, una provincia, una ciudad, que empiezan a sentirse que tienen que ser parte de esto. Cuando uno dice ponerse de acuerdo, dice coincidir, en lo que podemos coincidir. Lo que no planteamos es, por supuesto, formar parte de alianzas con personas que no estamos dispuestos a ¿Cuál es el límite, por ejemplo, que tienen ustedes? No, mire, a mí no me gusta hablar de límites porque parece una cuestión personal y excluyente, ¿no? Sí digo que no puedo participar de una lista, por ejemplo, en donde esté el kirchnerismo en su versión, por ejemplo... Dura. ¿Por qué? Porque sería una deslealtad con la gente, ¿no? Una deslealtad es decir, bueno, vamos a hacer un rejunte de todos y de alguna manera vamos a una elección para resolver el problema. Por eso es resolver tu problema, el problema de la política. Acá lo que el vecino te pide es que le resuelva su problema, no tu problema, que es cómo vas a elecciones, con qué aliados, con qué actores políticos. No, el tema, la gente te dice pónganse de acuerdo, pero para que le resolvamos su problema. Y hay muchos problemas que requieren acuerdo hoy de los vecinos. Santa Fe no puede seguir tironeada y maltratada como está. Santa Fe está maltratada desde la perspectiva del gobierno nacional, y no de este gobierno nacional, también del anterior, para que no queden dudas. La deuda, por ejemplo, la deuda de 50.000 millones de pesos. Rodrigo, la mejor foto de la provincia de Santa Fe de este siglo, yo la pude ver en persona. Y la verdad que fue la mejor foto. Que fue esa tarde, creo que era mediodía, en la Corte Suprema de la Nación, cuando el gobernador Wiener, que yo diría, no sé si se hablaba con el exgobernador Reutemann, y no sé cuál era su relación con el exgobernador Obey, se sentaron los tres ante la Corte Suprema y parecían un triunvirato, pidiéndole a la Corte los fondos de Santa Fe. Y la verdad que se saludaron fríamente, pero se sentaron frente a la Corte en pleno y le dijeron, venimos por Santa Fe. Y esa foto hay que recrearla, porque han venido por Santa Fe al revés. Vinieron por su producción. Ahora, ¿quién convoca? ¿Quién debería convocar? Convocan los votos. Por eso digo que... Claro, por eso en octubre, a ver, es importante la elección. ¿El que gana tiene que convocar? El que gana tiene que... O sea, vos sos el ganador de octubre, es el Frente Renovador, un país termina siendo en una atomización, que hoy lo hablábamos en la radio, va a ser muy rara, por lo menos las primarias, donde creo que ninguno de los candidatos, o uno o dos, pueden llegar a sacar la cabeza por el 15%, por encima del 15%. Entonces digo, va a haber una final en la general donde van a llegar 6 o 7 actores con posibilidades de entrar. Uno tendrá para una sola banca, otro para 2, otro puede llegar a 3, pero va a estar atomizado. Entonces, en ese momento, vos salís, por ejemplo, vos terminás ganando la elección, sos el tipo más, el diputado más votado. ¿Vos harías la convocatoria? A ver, vení cantar, vení, bueno, Corral y cantar, vení con Tigiani y Lifchit, vamos todos a hacer scrum, digamos, para que nos paguen los 50.000 millones de pesos. Es que es una obligación. El que gana y el que pierde, o el que gana menos, tiene que construir una agenda estratégica. Y esto es un compromiso, sobre todo de los que tienen la mayor responsabilidad. ¿Quién tiene la mayor responsabilidad en el sistema democrático? El más votado. Más votado, más obligación de servir al otro. Ese es el modelo democrático. Entonces, cuando uno construye una agenda estratégica, empieza a cambiar las cosas. Yo te digo, ¿cuál es el enemigo de esa agenda estratégica? Van a venir de al lado, del otro lado, y decir, no, mirá que no te conviene, porque esto vos le estás haciendo el caldo gordo al otro, mirá que
Claro, pero el tema es que si ¿Cómo vos te tenés- vas a sacar una foto con Rossi? Que la he ¿Cómo? escuchado mucho, ¿eh? ¿Cómo vas a hacer? La he escuchado mucho. No, bueno, pero una cosa es la lealtad con el elector Sí. y otra cosa es la estrategia de una provincia Sí. que tiene un problema enorme, que tiene una crisis de infraestructura brutal y a la cual le deben 50.000 millones y no se los pagan. Y ahora, ¿por qué no lo hacen los diputados actuales? ¿Por qué Se ve pensás que que no no lo hay hacen ni los 3 senadores ni los diputados? Son 22 representantes que tiene la provincia a nivel nacional en el Congreso. ¿Por qué nadie tomó la batuta? ¿Qué sé yo? Perotti fue el tipo más votado del 2015. ¿Por qué Perotti no hizo una convocatoria a todos los legisladores nacionales, diputados y senadores que representan a Santa Fe? Vamos a hacer scrum para pedir, son 22 legisladores. Evidentemente no hubo voluntad política de ningún sector para hacerlo. Y yo creo que hay que pelear, las cosas de los santafesinos las tienen que pelear Bueno, y ustedes lo sin tienen a distensión Grandinetti, política. a Grandinetti también. Digo, tampoco Sí. lo escuché a Grandinetti. Vamos a convocarlos a todos para hacer esto. Digo, también es una pero autocrítica que tiene que hacer toda la política. la tenemos que hacer todos, incluso yo lo tengo que hacer desde el Consejo de Rosario también, por supuesto que sí. Ahora, creo que hay dos modelos de la política que viene. El del círculo malicioso, lleno de conveniencias parciales, relativas y totalmente, te diría, estériles, porque son conveniencias que terminan al ratito de que la elección termina. Y después están los círculos virtuosos, que hay países que han tomado estas decisiones, incluso hay provincias argentinas que toman estas decisiones, que empiezan a hacer una trama muy fuerte, que empieza a resolver los problemas de sus vecinos, y que ahí sí que gana. Ahí sí que la gente te acompaña con el voto. No duda un instante. Mira, el vecino te acompaña rápidamente cuando detecta un interés colectivo. Cuando te ve tironearte, agredirte. Sí, un tema de lealtad con el votante y no mezclar todo. Pero sí, también después de la elección, una voluntad de un círculo beneficioso y virtuoso. Gracias, Diego. Diego Giuliano, precandidato a diputado nacional, está acompañado por también la precandidata Laura Venecia. Son los candidatos de Sergio Massa en la provincia de Santa Fe. Gracias. No, gracias a vos y gracias a tu audiencia.